Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy, como en videos anteriores, vamos a hablar sobre la vida y obra de un autor. En este caso, sí vamos a hablar de alguien que se escribió más sobre literatura, aunque también trascendió ese género y también tiene trabajos sobre música, sobre cine, sobre diversos otros temas. Así que Mario Ardón, empecemos como hemos empezado los otros videos. ¿Por qué estamos haciendo un video el día de hoy al señor Alejo Carpentier? Porque Alejo Carpentier es uno de los pioneros en promover lo que se ha dado de llamar lo real maravilloso en América. Esa capacidad de que América, en un mismo continente, decía él, podríamos darnos el lujo de darnos las manos con seres humanos de diferentes épocas históricas. ¿Esto es lo mismo que el realismo mágico? Tiene que ver con realismo mágico en el sentido de que la realidad mucho más allá que la magia en América. Y por eso es que él trata de jugar con eso, con esos detalles, y por eso él es un gran promotor de América y es parte de un boom literario, ya no del realismo mágico, no de lo real maravilloso. Es como el creador, el impulsor de esta visión de la literatura y del ser americano. Sí, estos dos términos de realismo mágico o ¿cómo la llama usted? Perdón. Realismo maravilloso, lo Y real el boom maravilloso. latinoamericano, pues son dos términos que siempre se utilizan, ¿no?, para hablar Sí. sobre la obra de Carpentier. Pero cuéntenos un poco más sobre la obra en sí y la persona de Alejo La Carpentier. obra de Carpentier es un hecho bastante interesante porque Carpentier es uno de esos seres humanos que antes de ir a Europa ya tenía adentro América. Entonces cuando llega a Europa es donde comienza a expandirse, por ejemplo en París, España y todo eso, comienza a expandirse esa visión de valorar América. De valorar América en el sentido de que para ser verdaderamente originales los americanos debemos de partir de nuestras raíces americanas y con eso demostrarlo ante el mundo. Porque América se puede dar el lujo de donde han coevolucionado tanto la cultura indígena, pero también las diferentes influencias de los europeos y de otras corrientes que llegaron a América. América como un crisol de culturas y de diversidad única, única por esas circunstancias de que tiene múltiples herencias. ¿Cómo llega usted a leer Alejo Carpentier y en qué momento es cuando se da cuenta que, bueno, vamos a decirlo, es uno de sus autores preferidos? Bueno, me pasó algo. Nosotros cuando vivía doña Leti de Oyuela, don Ramón Oquelí siempre para el cumpleaños de doña Leti de Oyuela hacía una selección de 10 o más libros de regalo para doña Leti. Entonces nosotros estábamos esperando el regalo de don Ramón Oquelí para doña Leticia de Oyuela. Y una vez que llegaban los 10, 12 libros, los agarrábamos y me acuerdo que a mí me tocó en ese primer cumpleaños que yo compartí los libros obsequio de don Ramón Oquelí, me tocó la consagración de la primavera. La consagración de la primavera, que inspirada en la pieza musical, la consagración de la primavera, pero que logra Alejo Carpentier contar como Clarísimo. autobiográfico la historia de América hasta concluir en la toma de la Revolución Cubana. Es una historia vibrante, una historia familiar a los contemporáneos del siglo XX que me permitió incluso agarrar cierto ejercicio, cierta cadencia en la lectura y cierta pasión por la lectura. Porque también don Ramón Kelly y doña Leticia de Ayuela tenían cierta cualidad de que prestaban un libro, pero siempre había casi un control de lectura, había que conversar en las reuniones. Yo creo que esto se está perdiendo y no debería perderse. En las reuniones que teníamos al fin de la tarde La o los sábados, retroalimentación, entonces se discusión retroalimentaba abierta. y se sometían las diferentes lecturas. Entonces creo que en esa confluencia donde doña Leti nos formamos muchos lectores y también encontramos los fundamentos para comenzar a escribir. Porque Alejo Carpentier decía que en lo que era música, literatura y escribir, o sea, ser buen lector, había que comenzar temprano, incluso desde antes de nacer. ¿Verdad? Entonces, hay eso, incluso Alejo Carpentier dedica a este tipo
de trabajo una serie de artículos cortos, y en ejemplo hay uno ahí que dice ese músico que llevo dentro, que es esa importancia del dato preciso, del dato puntual para promover la lectura y la escucha de música. Y bueno, algo que hay que decir, y pues especialmente aquellos que no estén muy familiarizados con este escritor, es que, por ejemplo, al lado de otro escritor como, por ejemplo, Gabriel García Márquez, o bien cuando hablamos de Eduardo Galeano en un video anterior, el estilo de contar las cosas de Alejo Carpentier muchas veces no es tan sencillo como el de esos otros autores y puede requerir un poquito más de ir más allá, de aguantar un poquito. A veces uno no entiende bien y debe como de seguir y quizás hasta volver a leer otra vez, ¿no? Eso me ha pasado a mí en mi limitada experiencia con este autor. Me he dado cuenta que puede resultar un poco pesadito de leer. Creo que tienes razón, Diego, porque García Márquez es el bagaje que García Márquez expresa en su literatura, es más coloquial y más producto de la escucha de la tradición oral. Eduardo Galeano es la escucha de la tradición oral más la búsqueda histórica del dato curioso, mitológico, histórico. Y Alejo Carpentier, recordemos que él es un erudito, un apasionado de la música, toda la influencia un investigador, la influencia de un padre arquitecto, de una madre con intención por la historia. Entonces, Alejo Carpentier, La Habana de su momento, entonces él crece en un ambiente, pero también es salvado por lo popular, porque él hablaba francés adentro de la casa, pero afuera jugaba potras con los demás, ¿verdad? Y en el lenguaje popular, entonces el lenguaje coloquial que está en la calle. Entonces Alejo Carpentier es esa síntesis tanto de lo erudito como de lo popular, sí. Y es algo como, por ejemplo, a mí me pasó algo con el libro que después me di cuenta y a mí me pareció fantástico, que es Los Pasos Perdidos. En la primera parte de Los Pasos Perdidos, las primeras 10 a 15 páginas, uno entra con cierta lentitud, pero una vez que entra al tema, que es de un alcalde utópico en una selva americana, una vez que uno entra a ese ritmo, entra a un paraíso narrado por Alejo Carpentier, donde uno puede sentir las lianas, las bellezas de las aves, de andar por esos túneles en torno a los pantanos. Puede sentir eso, la gente, puede sentir la gente que viajando en una varonesa. Entonces, tiene una capacidad gráfica, pero artística e histórica y coherente para explicar el contexto, que yo creo que Los Pasos Perdidos ha sido catalogada como una de las mejores novelas del siglo XX en español. Entonces, no es sorpresa ahora saber que eso, y sí es una obra que lo lleva y lo trae a uno. Creo que incluso es mucho más pulida que 100 años de soledad. Y bueno, yo pues solo mi experiencia personal pues realmente viene de un relato que viene en esta pequeña antología de literatura latinoamericana. Aquí hay un relato de él sobre la historia del negro cimarrón y el perro fugitivo. Ese es uno de sus primeros relatos. Está en la antología de su primer libro de cuentos, se llama Ecue Yambao, que nos relata ese Caribe, esa historia del cimarronaje en el Caribe, esos negros que se escapaban de las plantaciones y hacían su vida en la selva. Entonces es bien interesante, porque contar eso es difícil para gente que no ha estado incluso en la selva. Sí, incluso creo que solo es para decir que más o menos mi encuentro con Carpentier a través de los años ha sido casi circunstancial, porque además de el único otro libro que he leído de Carpentier fue porque me lo encontré un año que estuve en Europa después de salir de la secundaria. Y de las pocas lecturas que habían en español, pues había un libro de Alejo Carpentier que compilaba El acoso y El reino de este mundo, que son también dos de las obras que generalmente más se hablan cuando se habla de este autor, y que en realidad a mí en aquel entonces, fue hace ya más de 10 años, lo sentí así un poquito, bueno, bastante pesadito de leer y de que requería más contexto para poderlo apreciar mejor. Es que Alejo Carpentier se rebusca. Por ejemplo, hay uno que se llama La ciudad y las columnas, que describe las catedrales de La Habana. Pero hay un relato que yo no puedo olvidar nunca, que es que dice que en una de las catedrales de La Habana hay una columna adornada por ángeles que sirve de reloj.
porque por el boquete, por donde entra la claridad de la luz solar, de acuerdo a cómo va moviéndose el sol, va alumbrando un ángel diferente en la columna. O sea, ese tipo de relato buscado, encontrado y narrado, es lo que hace una literatura muy contextual de Carpentier. Es un erudito que busca, pero trata de ilustrar. Sí podríamos hablar de eso porque él escribe con profundidad de temas que maneja bien. Incluso esto me gusta porque alguien en una ocasión, en una anécdota que contaba, incluso doña Betty de Ayuela, que dice que le preguntó a Alejo Carpentier cuando lo conoció, ¿cómo se escribe, maestro? Y él le dijo, usted ha ido a un taller de pueblo, de esos talleres de pueblo que trabajan en mecánica en el piso ahí con todo sucio y se ha untado de grasa, con tierra, con tile. Entonces uno se unta en esos talleres cuando se pone y cuando uno tiene las manos sucias, dice, se asegura de tener un buen detergente, busca un buen lugar donde haya suficiente agua, moja sus manos, agarra el detergente, lava sus manos, restriega sus manos, busca cómo hacer, si necesita de algo para sacar el tile de en medio de las uñas, usted busca eso, y cuando usted cree que tiene suelto el sucio, entonces mete las manos al chorro de agua y se lava. Ese es el momento del primer borrador. O sea que para escribir tenemos que hacer, no es así nomás. O lo que decía Picasso, que decía, la inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. Sí. Creo que es el trabajo de Carpentier. Pasaban siempre rumiando, podríamos decir, sus artículos, leyendo, observando, conversando. Era un gran conversador, era un gran entrevistador, porque incluso hacíamos la chiste que una vez lo agarró un mal periodista en España y le hizo una pregunta y él se apropia de la entrevista y le hace la entrevista. En cambio, el mismo periodista le hace una entrevista a otro señor que solo decía sí y no, y es una entrevista aburridísima. Pero en cambio, en manos de Carpentier, hasta puede trascender hasta un mal periodista. Podía trascender hasta un mal. Pero también hay que decirlo, Alejo Carpentier es un hombre blanco que está hablando de una Cuba diversa, ¿no? Una Cuba con raíces étnicas mucho más profundas. Él es como... esa parte también es gran parte de su obra, ¿no? Cómo él, desde su perspectiva, logra hablar de estas admira la negritud cubana, pero también recordemos de que Alejo Carpentier a esa altura era un lector de crónicas, era un lector de Fernando Ortiz, ¿verdad? Entonces, Fernando Ortiz, el antropólogo cubano que vale la pena, este otro Feijud. Entonces, como que hay un bagaje para entrarle a la cultura y entender la cultura, y sobre todo el haber combinado el periodismo, la música, la arquitectura y la investigación. Sí. La investigación y el cine. Entiendo que estos trabajos de música son casi etnográficos, ¿no? Son muy... es una música etnográfica, incluso para música mí... de Cuba, creo que es una de sus... Sí, pero para mí... Pero habla de la música universal. Donde está en París, él vive de hacer periodismo sobre arte. Pintura, escultura... pero para mí, él logra completar o afinar sus datos. Esto es una hipótesis mía, ¿no? Logra afinar sus datos para escribir los pasos perdidos a partir de la investigación sobre instrumentos tradicionales de Cuba. Porque si uno lee los pasos perdidos, es la búsqueda de un etnomusicólogo buscando en las tradiciones más aislada la música, los instrumentos musicales y sus cadencias, sus utilizaciones. Rápidamente nos iba a contar también sobre Alejo Carpentier y el cine. Alejo Carpentier del cine decía que cuando en Venezuela conocí a un alemán que había sido compañero de él en estas búsquedas del cine, decía que para hacer cine en América había que tener algo, y algo que sea mucho de loco, ¿verdad? Entonces el tipo era un creativo de hacer cine, y él le gustaba por la rapidez del cine. A él también le gustaba mucho la rapidez de las personas metidas en la aviación.
¿verdad? Porque decía que esas personas, una azafata, un piloto, tenían que definir con tanta precisión el lenguaje para no ir a cometer un error fatal. Entonces él, yo creo que incluso debe haber dejado algún texto escrito sobre o algún intento de novelado de la vida de una persona que dice que amanecía en París, dormía en Tailandia, el domingo pasaba en otro país, en otro continente. Entonces él admiraba esa vida ajetreada, pero divertida y diversa que podían tener los seres humanos dedicados a la parte de navegación aérea. Y antes de terminar este video del día de hoy, ¿por dónde recomienda a nuestros audiencia, por dónde recomienda un buen punto para entrar a la obra de... Yo recomendaría que yo tengo una buena vivencia de haber leído la consagración de la primavera. Después pasé a Ecuey Ambao, que es el relato corto pero bien pulido. Luego sus crónicas de América, toda la parte periodística sobre América, que son como 3, 4 tomos. Y luego pasar a las entrevistas. Uno aprende mucho de las entrevistas, de la lucidez y de lo brillante que es Alejo Carpentier con los entrevistadores. Entonces por ahí yo miraría el futuro. Y también Carpentier era una persona que unía seres humanos. Era una persona que era querida por sus lectores y era promovida por sus lectores. Eduardo Galeano le dedica dos relatos a Alejo Carpentier, uno relacionado con Haití, porque él logra hacer, por ejemplo, esto me gustaría compartir antes de leer. Yo me leí un libro que se llama Cultura Oprimida, que era la tesis de Jane Casimir sobre Haití. Luego me leí un libro de historia de Haití y luego me leí El siglo de las luces de Alejo Carpentier y logré comprender la historia de Haití mejor por los aportes y la propuesta de presentación de la historia de Haití de Alejo Carpentier que en los otros textos. Seguramente le sirvió porque, como le digo, yo leí ese libro y quedé medio en la luna. Me imagino que con todo el contexto de haber leído esos otros libros antes, la experiencia es fantástica y lo hace eso que fue real pero que parece no real, llevado a la novela. Eso es un ejercicio interesante y yo creo que esto lo hice por casualidad, pero sí valió la pena. Y luego a mí me interesa Alejo Carpentier por esa constante pasión por América, un tema recurrente en todos nuestros la videos pasión hasta por ahora, América. ¿no? Entonces los pasos perdidos, ¿no recomienda mejor dejarlo para...? No, lo que hago es la advertencia, que las primeras 10 a 15 páginas pueden ser difíciles, pero después ya no. Y esto me trae otra anécdota. Hablaba con unos escritores panameños, Ariel y otros amigos de él en Panamá, y decían: nosotros no somos ni Alejo Carpentier, ni García Márquez, ni Eduardo Galeano, por tanto tenemos que convencer al lector desde la primera página. En ese caso, de Carpentier, hagámosle paciencia porque vamos a tener buenos frutos. Y bueno, antes de terminar el video, nos va a leer un fragmento de Memorias del Fuego, uno de los libros que hablamos sobre Eduardo Galeano en un video anterior, y un relato que hace referencia pues precisamente al escritor cubano Alejo Carpentier. No encontré el del escritor que regala incluso una moneda de plata a don Alejo Carpentier cuando le encuentra en uno de los relatos de Galeano, pero no lo encontré. Pero encontré este de 1943, Sans Souci. ¿Quieres leerlo vos mejor? Carpentier. Alejo Carpentier descubre alucinado el reino de Henri Christophe. Recorre el escritor cubano las altivas ruinas del delirio de aquel esclavo cocinero que llegó a ser monarca de Haití, y se mató disparándose la bala de oro que llevaba siempre colgada del cuello. Carpentier escucha los himnos ceremoniales y los tambores mágicos de la invocación mientras visita el palacio que el rey Christophe copió de Versalles, y recorre su invulnerable fortaleza, inmensa mole que resistió rayos y terremotos por tener sus piedras ligadas con sangre de toros sacrificados a los dioses. En Haití, Carpentier aprende que no hay magia más prodigiosa y deleitosa que el viaje que conduce, realidad adentro, cuerpo adentro, a las profundidades de América. En Europa, los magos se han hecho burócratas y la maravilla cansada se ha reducido a truco de prestidigitación. En América, en cambio, el surrealismo es natural, como la lluvia o la locura. Es fantástico, ¿no? Un resumen casi de esto que estamos hablando hasta ahora.
Y bueno, con eso damos por concluido el video del día de hoy sobre Alejo Carpentier. Recuerden que apreciamos mucho si dejan sus comentarios, si le dan me gusta al videito, si lo comparten y si se suscriben al canal. Así que déjennos saber también en los comentarios cualquier otra cosa y esperamos estén con nosotros en nuestros próximos videos. Muchas gracias.